I have a picture of me when I was 6 years of age, First Holy Communion, when I was taught that I was bad and every bad thing I did I had to report to the priest. And this is the priest who abused me for 12 years. La Iglesia Católica insiste en la necesidad de escuchar a las víctimas. Es preciso afrontar cara a cara un drama físico y moral que no admite justificación y es necesario reconocer la dimensión de un problema que afecta a toda la sociedad. En el mundo hay casi 15 millones de chicas, una cifra impresionante, chicas de entre 15 y 19 años que aseguran haber sufrido una violencia sexual a lo largo de su vida. Es una cifra enorme que permite apreciar el alcance de un fenómeno que hoy es un fenómeno oculto, pero que cuando se refiere a las chicas presenta datos elevadísimos. En UNICEF hemos realizado un estudio en 28 países. Hemos visto que el 90% de los adolescentes que han sufrido violencia sexual declaraba que el culpable de estos abusos mayoritariamente era una persona de la familia dentro de las paredes de casa. En Europa hay 5 países en los que 1 de cada 10 mujeres declara haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años. En Estados Unidos, unos 700.000 menores sufren violencia o maltrato cada año según el International Center for Missing and Exploited Children. Esa misma intuición revela que 1 de cada 10 menores sufre abusos sexuales. En este contexto, a muchos les sorprende conocer el principal motivo que lleva a millones de personas a emigrar a otros países. Muchos piensan que se desplazan debido al cambio climático. Sí, que se desplazan debido a la pobreza, cierto. Que se mueven por la superpoblación, pues sí. Se mueven porque en Egipto una familia decide dar un futuro mejor a un hijo. Pues sí, lo hemos hecho también nosotros. Pero en el África centro-occidental hay 12 millones de personas que se están desplazando. La mitad de ellos son niños y se desplazan porque son víctimas de situaciones familiares extremas, abusos, violencia doméstica por parte de parientes próximos. Este es el tema. Y muchos de estos chicos, cuando se les pregunta, te responden de un modo que parece que para ellos sea algo normal. Cuando en agosto de 2018 se publicó el informe sobre abusos en la Iglesia Católica de Pensilvania, hubo un número que llamó poderosamente la atención: 301 sacerdotes acusados, eso sí, en un periodo de 70 años, y se reconocía que solo 2 casos están en proceso en la actualidad. Este último dato es relevante porque en este comportamiento criminal de muchos sacerdotes y de quienes les encubrían hay algo que ha cambiado de forma radical. Y es que en el año 2002 la Conferencia Episcopal de Estados Unidos endureció las medidas contra los abusos, agilizó los procesos y estableció el criterio de informar a las autoridades civiles. Desde esa fecha, ningún sacerdote con acusaciones consistentes sobre abusos podía permanecer en su cargo. El hecho es que el número de casos de abusos se ha reducido notablemente en los últimos años. Según los expertos en protección del menor de la Universidad Gregoriana, la mayor parte de los abusos en la Iglesia de Estados Unidos tuvieron lugar en la década de los 70 y los 80. En Alemania están concentrados en los años 70 y en Australia la incidencia mayor es aún anterior, en los años 50. Los católicos de hoy pagan las consecuencias de esos degenerados. Al margen de los reglamentos o medidas de prevención implantadas en un nivel diocesano, lo que apenas se cuenta es que desde el pontificado de Juan Pablo II la Iglesia Católica fue una de las primeras instituciones internacionales en adoptar medidas. Años después, en 2010, Benedicto XVI establecía 3 criterios clave. En primer lugar, colaboración con las autoridades civiles en caso de abuso. Después, que la prescripción de los delitos pasaba de 10 a 20 años. Y por último, que se penalizaba la adquisición, divulgación o posesión de material pornográfico infantil. Estas medidas han sido eficaces y han ayudado a sensibilizar a los obispos para que apartasen a los implicados. Está claro que cuando se entra en la esfera de la Iglesia, los abusos en la Iglesia, todo lo que ha ocurrido en los salones parroquiales, en ámbitos eclesiásticos, está claro que ha encontrado, lo hemos visto en los medios de comunicación, años y años de personas que han tenido dentro este drama, que han esperado tiempo para contarlo, porque tenían miedo, porque era algo vergonzoso, porque a menudo son situaciones incómodas, incluso de chantaje. Pero esto ocurre en todos los casos. Yo creo que hoy la Iglesia está dando pasos enormes. Este Papa ha enviado realmente un mensaje y sigue dándolo, un mensaje extraordinario.
Uno de los grandes problemas ante los abusos ha sido la ocultación de los casos por miedo a escandalizar. Ahora el enfoque es diferente. En Estados Unidos se publican todos los años en la web los datos de abusos en la Iglesia. En Irlanda también se publican estos informes de las diócesis y órdenes religiosas. Francia ha comenzado en 2018 a aportar públicamente estos datos, así como Bélgica y Alemania, entre otros países. Y sobre todo ha cambiado la actitud de priorizar la atención a las víctimas para asumir la magnitud del drama. Impacta mucho más porque esa persona te cuenta que la confianza que tenía puesta en esa persona era completa, era total. Tenía una identificación de esa persona con su imagen de Dios. Entonces, cuando esa confianza se rompe, la persona no es solo el abuso físico que ha sufrido, es un abuso interior indescriptible, es una herida en el corazón, es una herida en el alma que es muy difícil de reparar. Entonces, cuando uno descubre verdaderamente esa herida, es cuando es capaz de cambiar un poco en su perspectiva interior. En este proceso, las víctimas tienen todo el derecho a marcar el camino y promover más contundencia y agilidad en la justicia. Number one, immediately enact into universal canon law any cleric who has been found guilty of even a single act of child abuse, sexual abuse, no matter when the act occurred, will immediately be removed from ministry and permanently removed from the priesthood. Queda mucho por hacer en la lucha contra los abusos en la Iglesia, pero es preciso reconocer que se ha emprendido un camino que arranca mirando a los ojos a las víctimas.